Toda startup tiene que tener un factor exponencial. Si no lo tiene, es como que le falta algo. Falta como ese factor exponente. Que vos decías, bueno, paso de 0 a 1000 con muy poco esfuerzo, ya sea a través de software, ya sea de clientes, ya sea de growth, lo que sea, pero tiene que tener este factor exponencial. Los primeros 3-4 meses fueron así, de crecimiento exponencial, de pasar de 500 estudiantes activos en agosto del 2019 a 10.000, capaz para abril, capaz para el agosto del 2020 habíamos hecho un 10x. Bueno, hoy les traigo una entrevista muy interesante con uno de los socios de Coder House, una de las plataformas más utilizadas y reconocidas para aprender software y programación. Nahuel es una persona que tiene un perfil mucho más técnico, él es programador, él se unió al equipo de Coder House desde bien sus inicios, cuando ni siquiera era una plataforma digital, y bueno, fue él quien desarrolló la primera versión de la plataforma con los cursos web. Así que nada, tiene una historia súper interesante. Vamos a ver cómo fue todo su recorrido profesional hasta el día de hoy. Sin más, los dejo acá con la entrevista. Bueno, acá estamos con Nahuel. ¿Cómo estás, Nahuel? Todo bien, todo bien. Después de un día largo. Y es tarde, hoy día de semana, tarde. Así que bueno, desde ya te agradezco esto por la buena onda, por querer sumarte. Más siendo un jueves, estamos grabando, que es día pesado. Y 7 de la noche también, ya Así después de todo es, el horario laboral. Así que bueno, así es. primero que nada agradecerte por la No, por buena favor, onda. Martín. El agradecido soy yo de que me hayas convocado para este podcast. No, no, por favor. Así bueno, ¿no? Sin perder nada más de tiempo, vamos directo a lo que nos compete. Y bueno, me gustaría preguntarte primero, ¿dónde dirías vos que arranca tu carrera profesional? Yo sé que vos venís del lado más de la programación, ¿no? Ujú, totalmente. Mi carrera profesional arranca ya hace muchos años. Vos pareces una persona joven. Yo ya tengo bastantes años en mi haber y creo que mi primer cruce con la programación fue un amigo que se llamaba Nicolás Ewes y él en aquel entonces, esto fue hace como más de 20 años, donde él estaba empezando a programar en HTML y CSS y algo muy vago de JavaScript. Y yo estaba un poco perdido en ese entonces, por lo tanto dije, bueno, a ver de qué se trata esto. Y ahí encontré como un motivo por el cual estar frente a la computadora más horas de las que ya estaba previamente. Soy un hijo de los 90, por lo tanto, nací con un biberón y al lado de una computadora. Por lo tanto, Hermoso. empecé a pasar mucho tiempo ahí. Pero como parte de un contrato que tenemos con papá y mi hermano, todos tenemos que ir a la universidad y todos tenemos que formarnos en lo que querramos, no importaba qué. Y en aquel entonces dije, bueno, tengo que encontrar una formalidad para, no sé, traducir en algún tipo de título, alguna especie de formación que me baje todo esto que estábamos aprendiendo medio por ósmosis, medio por mis libros y algún que otro tutorial perdido en internet. Estamos hablando del 2006, hace una ¿Qué, eternidad qué edad importante, tenías ¿no? ahí más o menos cuando estabas arrancando en esto de la 20, programación? 20 años, Ok, ¿no? 20 y pico, no mucho más porque como ya son lapsos de tiempo, a los 24 yo ya me había ido a vivir solo y ya vivía de programar. claro. ¿No? Entonces, como que en esa época, entre 19 y 20, empecé como a esas primeras líneas de código, y después empecé a la facultad y ni siquiera había terminado la facultad. Ya tenía algunos frilos entre los amigos del colegio, los amigos de la facultad y alguno que otro que caía, porque conocía a alguien que hacía páginas web Bien. y ni bien terminé la facultad, ni siquiera la había terminado, que era una carrera recortita de 2 años. Una de mis profesores me recomienda para entrar a Global Logic y ahí arranca mi carrera como programador. Bien, y a ver, Global Logic, que es una software factory, es un... Exactamente, exactamente. Antes de que existiera Global Logic, había una empresa que se llamaba Cubica. Cubica fue adquirida por Global Logic. Global Logic es una de estas multinacionales del estilo Globant, Sí, donde tiene sedes en todo el planeta, principalmente donde haya mano de obra calificada. Y en nuestro caso, en Argentina, era importante que estratégicamente a Global Logic le convenía. Yo estoy trayendo una narrativa también hace muchos años, ¿no? sí, sí, sí. Porque a diferencia de otros países donde ellos tenían operaciones que tenían una gran cantidad de personas en India, porque la empresa es originalmente india y los fundadores son indios, tenían mucho en Europa y algunos otros lugares más, pero entenderás vos y yo que el dinero fuerte está en Estados Unidos Sí, y estar en zona horaria India o zona horaria Europa y te juega un poco de desventaja. Sin embargo, a diferencia de esos países o esas zonas horarias, Argentina está en una zona privilegiada, porque estamos sí. a 2 horas de Nueva York y a 2 horas de San Francisco, estamos justo en el medio. Y 2 horas no son 12, no es un día después. No, Entonces, sí, eso sí, es podés una gran tener el horario ventaja. normal de laburo de allá y desde Exactamente. acá y no tenés problema.
Exactamente. Entonces, Global Logic en aquel entonces tenía oficinas, creo que fueron las primeras oficinas en Sudamérica, pero creo que después abrieron en, bueno, Brasil naturalmente y en México. Sí. Y algún que otro país, pero más probablemente Colombia. Pero bueno, ya ahí yo ya me estaba medio yendo, porque estuve en Global Logic y estuve como 3 años, donde aprendí cómo funcionan los Software Factory, trabajar en grandes equipos de desarrolladores con tecnología de hace muchos años, más de 15 años, porque entré en Global Logic creo que en el 2010 y ahí estuvo un tiempo largo, pero vi todo el auge de distintas tendencias que hoy vivimos. JavaScript dejó de ser un programa, un lenguaje de segunda y se convirtió en un lenguaje de primera, y yo agarré esa onda de ponerle roles a los equipos, a las personas, en cuanto a diversificación de tecnologías, el frontend, el backend, el full stack, como que empezaban a aparecer todos esos roles. Yo vi esa ola y la viví una ola de pleno empleo en Argentina, donde no Sí, existía una persona que no sepa programar, que no tenga trabajo. Digo, era súper raro. Digo, todo sí, el sí, mundo, sí, todos mis amigos que programábamos, no, cambiábamos de trabajo una vez por año. sí, sí, era No la época que teníamos te problema. capacitaban directamente para contratarte, era... Totalmente, era re común. De hecho, parte de las iniciativas de Globalogic, que no era excepcionalmente Globalogic que lo hacían todos, Sí, salían a buscar a estudiantes que estén en el primero, segundo, tercero, cuarto año, dependiendo del nivel de desesperación, para que ya empiecen a programar y hagan la carrera al simultáneo. Y daban un montón de beneficios y bueno, había mucho auge en aquel entonces, de 2010 al 2018, pleno empleo. No, había que programar absolutamente todo. Todas las empresas que querían hacer algo relacionado a eso y la Software Factory estaba en auge. Y claro. bueno, fue parte del negocio. ¿Vos ahí, digamos, ya te enfocabas en un tipo de aplicación o era lo que te mandaban hacían? ¿O hacías solo web o Exactamente. solo aplicaciones o cómo era? Exactamente. En aquel entonces, por lo menos en los equipos que a mí me tocó trabajar, muchos de ellos tenían eh, el foco puesto en desarrollar nuevas tecnologías. Muchos eran landings para vender algún tipo de producto o servicio, u otros eran back office. La mayoría estaban empezando a hacer accesibles este tipo de soluciones y eso involucraba en que había que desarrollar nuevas soluciones. Porque si bien uno trabaja como un tercero de una empresa, o sea, hay una empresa que contrata una software factory para que le Sí, desarrolle determinado software, la empresa también estaba transicionando por un proceso de transformación digital donde tenía que acceder o desarrollar nuevas funcionalidades a través de un back office. ¿Cómo es eso? Agilizando, automatizando y escalando. Tan simple como eso, pero alguien lo tiene que hacer. Y esa transformación digital hizo que muchas software factories, por lo menos donde estaba yo y donde estaban todos mis amigos también, tenían muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Yo empecé en Global Logic donde eran, no sé, 150 personas, 3 años después eran 500. Que parece poco, pero hubo un crecimiento de 200% de gente. Cuando, por ejemplo, más adelante en el tiempo entré a Globant, yo entré cuando Globant era menos de 10.000 empleados y ahora Globant tiene más de, no sé, 40.000. Lo que significa que en todos estos años, de alguna manera, todas estas grandes empresas han sabido capturar talento porque había una necesidad en el mercado abismal de desarrollar absolutamente todo, de las más diversas maneras. Y a mí me tocó esa gran ola, sin duda. claro. Bueno, vos ahí, digamos, ¿te capacitaron de cierta manera o vos ahí ya, Te vas capacitando sobre la marcha. claro, No, ahí no hay era, truco en lo que venga. Cada proyecto era un mundo aparte, cada cliente es un mundo aparte y cada solución que había que desarrollar se desarrollaba prácticamente a medida. Lo que en ese momento usaba un término que era tailor-made y le daban un poco de sofisticación, pero básicamente era claro, sí, sí, ver qué había que hacer, cómo había que hacerlo, cómo el cliente quería visualizarlo al final del camino y si esto eran apps, landings, back office, lo que sea, había que hacerlo. Por lo tanto, era un equipo siempre multidisciplinario de todo tipo de cosas, como conectarse a las APIs del cliente. Entonces necesitabas un equipo de back office, necesitabas un equipo de DevOps, necesitabas determinadas estructuras que hacían que los equipos eran mínimo de 30 personas. Yo claro, trabajé es que tanto es para un bancos montón. como para telecomunicaciones y era mucha gente solamente de tercerizados y siempre estábamos renovando y incluyendo más gente al equipo. Pero bueno, ese tipo de cosas fue divertidísimo, ¿no? Yo no me arrepiento absolutamente de nada, aprendí un montón, aprendí cómo funcionan los grandes players y eso está Sí, bueno siempre. Y la aventura de un nuevo desafío o de un nuevo proyecto involucra nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos integrantes del equipo. Los equipos se arman y se desarman constantemente. Eso está bueno cuando conoces a mucha gente y eso es lo que lo hace interesante. Ahí era lo que venga. Y lo que venga, por lo general, era divertido, salvo que te toque un proyecto muy lastre que sabías que no tenía futuro, que me tocó, por supuesto. Software Factory, parte del juego es ese. y sí, me imagino que Y sí. recuerdo haber desarrollado algo de Knockout, que era un framework que no iba ni para atrás, era malísimo. Lo odié ese proyecto.
Pero bueno, poco a poco me fui especializando en el auge de JavaScript, aparecieron distintos frameworks, en ese caso, en esa época apareció Backbone y Underscore, desarrollado por la misma persona, y me había vuelto fanático, obsesivo de ese framework, que me abrió en el futuro más oportunidades, hasta que llegaron otros framework y ese cayó en desuso, que es otra de las... Es el otro lado de la hoja de filo de JavaScript, que es sacarle muchos frameworks todo el tiempo. Sí, y más hoy en día que está explotado. Framework Exactamente. JavaScript, todos los días hay noticias de framework Todos nuevo, los días de esto, de lo otro. exactamente. Es increíble. Exactamente. Esa tiene Sí. la contravara. Sí. Che, en ese momento, vos el inglés, ¿cómo la llevabas? No, pésimo. No, en inglés común y corriente. De hecho, recuerdo la primera reunión con un cliente que era indio, que era parte del Global Logic en realidad, y fue un desastre. Estábamos en una diferencia horaria abismal, no les entendía nada. Típica, para visualizar la situación, ¿no? Típica sala de reunión con la araña en el medio, una cámara adelante. No, pero ni siquiera cámara, era solamente por audio. Yo no les entendía nada, ellos no nos entendían a nosotros. Ellos querían ayuda para un proyecto, habían escuchado que nosotros habíamos desarrollado algo y querían apalancarse un poco en eso. Eh, y eso fue el único contexto y creo que durante la reunión, no sé si se llegó a hablar de eso. No, yo no entendí nada, estábamos con otro grupo de personas. A mí no me tocaba particularmente hablar, simplemente escuchar y asistir, pero recuerdo que fue un golpe duro porque no, para esto no entiendo nada, nada de nada, más allá del acento mismo de Sí, una sí. persona que puede estar en Nueva Delhi. Me dije, no, para acá es algo muy raro. Pero quizás tuve la suerte, quizás el destino se dictaminó de esa manera y la mayoría de los proyectos que me tocaban eran para clientes en español. Hasta me tocó para trabajar en clientes en el extranjero y yo casualidad eran clientes de España o de México o de Colombia, daba la mera casualidad. Con el tiempo sí se fueron dando otro tipo de complejidades, más ya saltando varios años en el futuro. Cuando trabajé en RGA, que es una agencia multinacional muy fuerte en Estados Unidos, sí, ahí tuve varias reuniones constantemente en inglés y ahí me di cuenta de lo poco que sabía comunicarme más allá del escrito o la comunicación a modo de lectura, Che, pero hubo que y mejorar. en ese momento no te era, digamos, complicado el aprender tecnologías nuevas o demás sin manejar bien el inglés, porque viste que hoy en día por ahí software, si medio que para la industria de software en general, si no sabes inglés hoy en día como estás, como un pie afuera. Creo que también es una gran ventaja. A veces se critica mucho el nivel de inglés que tenemos en Argentina y el nivel de inglés, comparado con otros países, es muy bueno. Como seguramente determinado segmento de la población puede acceder a un nivel de inglés medianamente bajo, pero estamos todos influenciados todos los días por el inglés. Por ejemplo, la plataforma que estamos utilizando ahora está todo en inglés y probablemente ni siquiera esté en español y no importa tanto, porque es algo muy elemental. Ahora bien, también es cierto que no todas las personas, más allá eh, de los equipos, no todas las personas interactúan con clientes. O por lo menos con equipos híbridos donde quizás el product manager o el product owner del otro lado participa de algún tipo de dinámica interna, no suele ser algo bastante común. Por ejemplo, cuando he trabajado con clientes del exterior, a veces simplemente era la persona que ejecutaba el código. O sea, teníamos reuniones en paralelo donde se determinaba el backlog definido con el cliente y la interacción cliente-desarrollador es un poco escasa. No son 50 desarrolladores y el cliente viene del otro lado donde le va preguntando a cada uno qué es lo que hace. Es un poco raro. No significa que hay que saber, por supuesto que hay que saber, porque es el lenguaje, como mi buen amigo Bob en su momento me decía, el planeta está dividido en dos, hemisferio norte y hemisferio sur, y en el hemisferio norte está el dinero y en el hemisferio sur está la mano de obra. Y esto parece que no, pero es bastante así. Entonces, de alguna manera, uno tiene que ayornarse al lenguaje de los negocios, y el lenguaje de los negocios es universal hoy en día, es el inglés. ¿Será algo otro en el futuro? No lo sabemos, lo vamos a ver, no tengo ni idea. Hoy es el inglés. Y es importante. Y hay que saber, y estás en este país y esas son las reglas. Está perfecto. Bueno, a ver, volvamos. Vos trabajaste Obvio. ahí 3 años, Sí. te vas, ¿qué pasa después? ¿Te fuiste, ya tenías otro laburo? Sí, 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 por supuesto. Sentía que había cumplido como un ciclo, ya no había mucha novedad, simplemente era lo que era. Había llegado como a mi peak dentro de ahí y veía que creo que a todos nos pasa en algún momento, donde sobre todo estamos grandes periodos de tiempo en alguna compañía o en algún proyecto, donde empieza a haber cambios que no dependen de uno. El equipo se empieza a desarmar o empieza a entrar gente nueva y se empieza a ir gente porque encuentra otras oportunidades
Y yo en esos 3 años vi a mucha gente, muchísimo, mucha gente que conocí ahí, que eran amigos del trabajo, y ves como que de alguna manera lo que antes fue ya no es, y uno también tiene que subirse a esa ola. Fue duro, recuerdo que fue durísimo, porque era mi primer gran cambio laboral hacia algo que yo aspiraba que era muchísimo mejor, y empezar como medio de nuevo, a un grupo nuevo, donde no me conocía nadie, y ellos no me conocían a mí, y empezar como otra vez. Pero aún así creo que lo abracé ese cambio como algo motivante. Pasé de GlobalLogic a Globant para hacer la experiencia de Globant. Tenía algunos conocidos que ya habían hecho la experiencia de Globant y dije, bueno, hay que probar. Y entonces, en aquel entonces yo tenía, qué sé yo, 25 años. Claro. Tenía todo por delante. Sí. Hacía lo que se me daba la gana. No, Sí, no sí, tenía tenías ningún tiempo para problema. experimentar, ¿no? Obvio. Bueno, ya fue, había tanto empleo. Pero tenía entrevistas, no sé, no te puedo decir todos los días, ¿no? Y tampoco era que estaba en búsqueda constante. Pero sí, de alguna manera era como, bueno, si me sale mal, me busco otro trabajo. ¿Cuál hay? Claro. Veía a todos mis amigos que estaban cambiando de trabajo constantemente o que en un momento estaban acá, después estaban allá. Y creo que eso motivaba a mí o me motivaba en ese entonces. Bueno, voy a la aventura. A ver qué onda, surge una oportunidad y encima me ofrece más dinero. Obvio, ¿por qué no? Y así fue. Perfecto. Y en Globant, ¿cuánto tiempo estuviste? Ahí ya empecé a agarrarme la rueda de rotar más rápido. Ahí creo que no llega el año. Creo que tuve un año y un mes o 11 meses o algo así. También se dio particularmente de que yo hice toda la experiencia de Globant, a mí me encantó, aprendí un montón y hice todo, bueno, la dinámica que Globant tiene. Pero el proyecto ya se estaba a punto de salir a producción, ya no había mucho más. Un proyecto larguísimo. Cuando yo me sumo, ya tenían un año de desarrollo, yo me sumo para otro año de desarrollo más y estoy tirando un poco de memoria, pero ya al finalizar, como que el contrato medio que se terminaba, no había mucho más que hacer. Claro, Quedaba un poco más de validación del cliente, de sacarlo al mercado, porque era un producto para otros clientes que tenía este cliente. Y como que la etapa se iba terminando, parte del equipo se iba asignando a otros proyectos. Y a mí me tocó, dijo, ya fue, me voy. Ya no tengo más nada que hacer Ahí acá. estuviste todo el año en el mismo proyecto. En el mismo Así producto. así es. Che, ¿y eso cómo fue? Porque me imagino que vos en Global Logic eran. Bueno, estoy tirando, sin saber, Sí, pero güey. me imagino que eran proyectos más cortos. Había de todo. En realidad, O en ya los habías contratos de estado Software en proyectos Factories, así largos. sí, por supuesto. Ah, ok, ok. En el último proyecto que estuve en Logic, había estado también un año y pico. Ah, ok, Los ya distintos tenías esa modelos de Software experiencia. Factory los distintos proyectos que una Software Factory puede agarrar son tener como una, entre comillas, planta permanente de desarrolladores o un equipo asignado a determinado cliente, donde el cliente le va pidiendo cosas, que puede ser no sé, una landing, otra landing, un sistema. Bueno, en ese momento le salía mucho de ese tipo de productos o ese tipo de servicios, o desarrollar un proyecto con un principio y un final, y un Sí, presupuesto designado. Mirá, necesito 20 personas para desarrollar esto o traer este tipo de innovación, vamos a terminar el proyecto, se termina. Y le claro. entregaban, también es mucho de esa época que obviamente existe todavía hoy en día, que es, te entrego el desarrollo llave en mano, accesos y todo lo que vos quieras, y se terminó. Y la gente Claro. la reasignás, o sencillamente la gente se empieza a ir. Y dije, Ah, bueno, ya cumplí todo, ya no había mucha novedad y sentía que otra vez necesitaba como el cambio. No, bueno, llegó hasta acá. Muchos de esos conocidos que hice en ese entonces continuaron e hicieron carrera en Globant y yo dije, no, yo me voy a otro lado. perfecto. Te vas a otro lado. ¿Qué pasó? ¿Qué conseguiste? Me fui a AGEA. AGEA, si hay alguien del exterior, porque capaz que las dos empresas que mencionamos antes son más internacionales, AGEA es la agencia digital de Clarín. Okay. Y tiene un búnker, así es como coloquialmente le llamábamos, o le llamaban, yo me ayorné a la cultura que la creé, donde está Olé, no me recuerdo si era Zona Prop o el otro, Zona Jobs y todos estos sitios, y el proyecto o el equipo que estaba más creciendo era de autos.com. Y me Sí. sumé ahí a autos.com y estuve como un año. Ellos tenían grandes clientes que pautaban dentro de autos.com. Al final del día, Autos, para más o menos una idea, es un marketplace que estaba muy abandonado. Así como muchos otros proyectos que tenía AGEA en su haber dentro del grupo Clarín, estaba abandonado y requería una transformación digital. Y esa transformación digital no podía ser tercerizada. La idea era que sea in-house, con desarrolladores in-house, trabajando todos los días para reinventar ese producto. En aquel entonces yo me empezaba a desarrollar como desarrollador Angular, un Angular JS un poco más antiguo, del que está hoy funcionando.
Y dije, bueno, dale para acá. Y estuvo buenísimo. Estuvo bueno mientras duró. Hasta que ya no me gustó más y me fui. Pasaste por, Bueno, por todo. Está bien, está te bien. dije, pleno empleo. Está bien, sí, sí, se Eh, nota. y lo Eh, que también sucedía en ese entonces, que por eso no me arrepiento de ese camino recorrido, es de haber conocido mucha gente. Y al haber conocido mucha gente, uno deja un poco de esa semilla o esa experiencia, de haber compartido tiempo, noches, sí. días eternos, trabajando con todas estas personas. Y una de esas personas me llama para un proyecto donde se había sumado. Y dije, bueno, ya fue, no tengo nada que perder. Para que se den una idea también, ya empezaba a odiar de alguna manera el viaje de mi casa en Retiro a Constitución. Y dije, no, esto no me gusta más. Eh, y cambié Constitución por Palermo. Y dije, esto está mejor. Más Y lindo. el viaje y todo me pareció que estaba mejor. Y me gustaba la onda en un equipo mucho más chiquito, que eso también es una parte de la narrativa que voy viendo con el diario del lunes. De que comencé en Megacorpos y a medida que fui cambiando, fui también reduciendo en equipo. Y paso de AGEA a RGA. A RGA, FWTV. FWTV creo que fueron muy pioneros en hacer una televisión online que no esté montada arriba de YouTube. Era como, salvando las enormes distancias y con muchos matices en el medio, era como un Olga o un Luzu de hoy, donde la propuesta de valor era en comprar productos audiovisuales del under o hechos que no estaban preparados para la tele, o sea, no llegaban, no eran producciones que llegaban a la tele, y los publicaban. Hoy sigue funcionando el FWTV y éramos un equipo de 4. El CTO y 3 personas, y ahí estuvimos desarrollando el back Era, office, o sea, era todo. streaming, todo esto, ¿no? O, Tenía un programa que se salía en vivo, sí, pero después era comprar licencias de programas, que también algunos se grababan en el edificio que el dueño tenía, donde uno de los departamentos estaba montado para que sea una sala para generar distintos contenidos. Entonces se generaba mucho contenido in-house, pero también se compraba licencias para abastecer todo eso. Y estuvo, para mí me pareció súper divertido, hice lo que tenía que hacer, mejoramos un montón de cosas, hicimos toda la transformación digital, pero eventualmente, como todo, también llega un momento que dice, bueno, ya está, todo, me empezó a aburrir o el producto se empezó a estancar, o por lo menos para mí se empezó a estancar, capaz sí, las sí, sí. prioridades eran otras y a mí no me llegaban, y era el momento de cambiar otra vez, y ahí me voy a RGA, donde en RGA estoy 3 meses haciendo algunas cosas, porque en paralelo, unos meses antes, había empezado a dar los pasos en mi relación con Chris y Coder, donde yo quería ser profesor, yo estaba siendo profesor de algunos cursos en algunos lados, y mi intención era esa, y en un evento de coworking me recomiendan contactarme con una persona que se llamaba Christian, que trabajaba para una empresa que se llama Coderhouse, y dije, bueno, vamos a probar acá, y efectivamente, este evento fue un sábado, el lunes lo contacto, y al toque me responde para ser profesor de JavaScript. Me pareció todo muy innovador, y una conversación llevó a la otra, me empiezo a enterar un poco más de cómo es esto, fui por primera vez a un coworking, nunca había en mi vida, porque siempre trabajé en corpo y el concepto coworking me quedaba un poco lejos. Y dije, esto es por acá, esto me encanta, me parece buenísimo, siempre estuve muy conectado con la educación, y me transparenta de que todo Coderhouse, de la que todos estamos hablando de algo que pasó hace muchos años, se operaba con un WordPress y un Excel, y eso era todo, se daba clase a no más de 50 personas por mes, y yo le digo que, mira, que yo hago back office, es lo que hago, es lo que hice en los últimos años, de automatizar, agilizar y escalar, y lo que era un Excel y un WordPress se terminó convirtiendo en los 4 pilares, todavía éticamente, iba a decir. Eh, Todavía siguen existiendo esos 4 pilares, que son la plataforma, el dashboard, la API y el e-commerce. Obviamente con esteroides, ¿no? Estamos hablando de Sí, algo que sí, pasó sí. hace mucho tiempo, pero sí de que eso dictaminó cómo terminó operando Coder durante muchos años. Con miles de mejoras, ¿no? Por supuesto, no es que hice una línea de código, hice clic y se hizo Coder 1000.0, no. La verdad que era No, algo no, muy obvio, obvio. primitivo, pero era muy Sí. primitivo que no existía. Y dar esos puntapiés, pasamos de un equipo que previamente era de 3 4 personas a uno, o sea, yo, básicamente, y programarme todo eso. Miles y miles de líneas de código, miles y miles de horas invertidas en eso, para poder sistematizar código. Desde que envíe mails automáticos, envíe encuestas automáticas, se creen determinadas cosas a un clic de distancia o solo,
ese tipo de facilidades, porque es algo que a mí me gusta, que lo hago con mi propia vida y que siempre busco la forma de darles las herramientas a las personas que van a operar. En ese Es eso. momento la plataforma, digamos, como página web ya estaba. Sí, Vos- perdón, era un WordPress, la plataforma en sí no existía, creo que había algo claro, muy primitivo, era como un PHP medio tipo FTP, era algo muy primario y claro, la idea era como, bueno, ponerle un poco de esteroides, ¿no? Como claro. ponerle algo más sofisticado dentro de nuestras posibilidades y dentro de lo que creíamos en aquel momento conveniente para dar cursos online, perdón, presenciales, por lo tanto, dónde está el material, las presentaciones, bueno, este tipo de dinámicas que antes se resolvían quizás con una carpeta compartida en Google Drive, pero que poco a poco le fuimos cableando, le pusimos los cables para que se haga todo medianamente automático y podamos extraer información para mejorar todo lo que nosotros hacemos. Y eso fue el puntapié. Y no se ha detenido, ya superamos el millón y pico de líneas de código en todos los proyectos, Qué locura. ese tipo de cuestiones. No, bueno, lleva ¿Hace tiempo. cuántos años ya llevan toda esta Eh, plataforma? y cuando yo me sumé hace 9 años, yo dejé de Claro, es un programar montón. hace 2 años y pico. Y de ahí, imagínate, programé solo durante 3 o 4 años, hasta que empezamos a sumar, hasta que tuvimos la posibilidad de empezar a sumar personas, y a partir de ahí el código se empezó a multiplicar. Cuando Sí, apagué sí, mi es una cuenta bola de de nieve. GitHub, estaba todo verde. Todo, todo verde, por todo, hasta que miramos de GitHub a GitLab, millones de pull requests, todo este tipo de cuestiones, miles de miles, tipo, deployábamos a producción 2 o 3 veces por día, todos los días, Un de montón. lunes a lunes, sin parar, porque cada funcionalidad que vos subías era no solo una funcionalidad que agilizaba la operación, esa microoperación, ya sea para dar visibilidad, para extraer datos, para configurar algún cron que envíe mails automáticos, con distintas soluciones, sino también para el profesor y el estudiante, para que de a poco empiecen a desarrollar o empiecen a acceder a distintas formas de visualizar el curso, distintas formas de ver la información complementaria al curso y por sobre todo que se puedan autogestionar. Eso era clave, al principio era muy Claro. primitivo y poco a poco le fuimos sumando distintas soluciones que le permitían al usuario autogestionarse distintas soluciones, porque al final del día, cuando vos brindás software, es lo único que te permite escalar hasta el infinito. Es realmente lo único. Y tanto la persona que va a estar operando como la persona que está consumiendo el producto, si pueden autogestionarse los dos, bienvenidos sean. Y desarrollamos eso. Eso fue lo que hicimos. Perfecto, perfecto. Mira, tengo dos preguntas Dale, eh, completamente distintas, así que voy a saltar un tema y después voy a volver. dale Pero nomás. la primera es, vos hasta entonces venías saltando de empresa a empresa. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste ahí que te hizo quedarte hasta hoy en día, digamos, en 9 años atrás? Uh-huh. ¿Qué fue lo que Ahí lo encontraste que que. fue distinto? Ahí creo que. Obviamente todo esto se puede sacar con el inventario del lunes. Estamos hablando de una web de 27 años. Capaz 26, 27 años. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 37. 27, mira, No, por pareces eso. un poco más joven, ¿eh? No, porque la cámara te engaña. Ya tengo mis años encima. Y yo estaba muy motivado. A mí me encanta hacer cursos. Siempre me gustó hacer cursos, siempre me formé, siempre hice distintas iniciativas por el estilo. Y poder brindar estar en ese tipo de negocios y crearlo y pensarlo o co-crearlo de alguna manera, pensarlo para dar formaciones o capacitaciones y darles más y mejores oportunidades a la gente, me sigue enriqueciendo muchísimo, pero en aquel entonces creo que me enriquecía muchísimo más, porque lo estaba creando, bueno, en ese entonces Claro, era muy distinto a lo que hago hoy, pero sí de que me aportaba muchísimo valor y estaba dispuesto a invertir miles y miles de horas, porque sentía que todo lo que hacía tenía un impacto inmediato. ¿No? Cada línea de código que subía era una línea de código que agilizaba la tarea de alguien. Y eso claro. para mí era muy importante, porque tengo una vocación de servicio y yo necesito servir a la gente. Necesito sentirme útil de alguna manera y sintiéndome útil a través de la solicitud de otras personas era muy importante para mí. Por lo tanto, encontré en Coder algo que era también dentro del contextual, ¿no? En esa época estamos hablando del 2000, fin del 2015, principio del 2016, el mundo de startups, el mundo Sí, coworking, el mundo de trabajar de otra manera, estaba muy en auge también, tampoco no voy a ser ciego de esa parte, y era como, bueno, si no funciona, por lo menos hice el check de haber trabajado en una startup, eh, y si funciona, ¿quién te dice? Capaz que somos el próximo unicornio, nunca se sabe, el futuro es incierto e impredecible, pero en aquel entonces era como estos distintos hilos narrativos que fui mencionando, como trabajo IT, pleno empleo, la época de las startups y los coworkings, de que empezaban a aparecer estos grandes servicios en la nube y distintos elementos por el estilo, y por sobre todo la necesidad de formar a la gente.
Había una gran necesidad de talento digital y Coder estaba en el momento justo para brindar ese servicio. Y realmente me sentí muy conectado con esa misión y dije, yo voy a hacer lo que sea para que esto la pegue. Y así fue. Y así fue. Que sí, que hoy en día cualquiera que esté del mundo de la programación lo conoce, lo ha escuchado. Yo ya tengo un amigo programador que trabajó como profesor en Coder House un Mirá que. tiempo. Así que sí, es gigante, hoy en día es monstruoso. Exactamente. Y a ver, vos cuando entraste a Coder House, entraste como empleado. ¿Cómo fue el transcurso de ir ascendiendo? ¿Hoy en día sos socio? Así es. Bueno, ¿cómo En fue ese tu momento proceso? tampoco éramos una barbaridad de gente. Entrábamos 5 en una mesa. Era eso, ¿no? En una mesa de un coworking compartido con un montón de personas. Y poco a poco el aporte, y yo creo que es el camino correcto al que seguir, también esto con los aprendizajes de la vida, uno empieza a ver estas recomendaciones que la gente que sabe te dice que funcionan, que es, como yo me estaba sumando a una empresa, primero como empleado, como proveedor también, porque daba los cursos y distintas dinámicas, está bien que los founders originales prueben a quién le van a dar quizás equity o lo van a hacer parte del founding team o late founder o la nomenclatura que le quieran poner después de un periodo de prueba. Porque al final del día, cualquier otra relación humana, tenés que conocer a otra persona. Y suele ser muy común que los distintos equipos fundadores puedan ir rotando o se vaya incluyendo gente en el camino. Porque capaz que ingresa un nuevo founder, un nuevo gerente general o una nueva persona porque está pasando por un proceso de transformación o porque así el negocio lo requiere. Y en aquel entonces, tanto Chris como Pablito eran más administrativos. Chris muy de producto, con una visión muy clara hacia dónde iba a ir Coder. Pablito muy administrativo, muchísima cancha en ese tipo de aspectos, muy de PM, muy de gestión, y yo de pata tecnológico. Y en aquel entonces también, como parte, quizás un asterisco entre los hilos narrativos, el manual de la startup inicial es alguien de producto, alguien de tecnología y el administrativo, 2 o 3. Pero mínimo tiene que haber alguien de producto y tecnología, no puede haber uno solo de los 3. Bueno, no puede ser eso. Y esto lo van a encontrar en el manual de YC, esto no estoy haciendo ninguna novedad tampoco, ¿no? Pero uno con el diario del lunes puede ver estos elementos y Chris hizo bien en hacer este análisis. Yo me sumo en el 2000 y pico, 2016, y pasaron 2 o 3 años hasta que se hizo ese reconocimiento para con mi persona. Así que Está bien, está perfecto. No es mucho tiempo igual, ¿eh? La verdad que está hay bastante mucho, poco bien. tiempo, nunca se sabe. Es lo Claro. que es. Lo que es. Está excelente. Che, y bueno, a ver, ¿cómo fue el proceso esto de ir creciendo esta plataforma? Nada, desafíos que fueron teniendo, problemas. ¿Cómo fue un poco esa historia de cómo llegó de transformarse de lo que era en ese entonces a lo que es hoy en día? Muy bien. En aquel entonces, para poner un poco de números, si en enero del 2016 estábamos dando clases en una sola salita, un curso los lunes y otro curso los martes, porque se cursa lunes y miércoles y martes y jueves y los sábados, si estábamos dando clases a 50, capaz 100 personas, porque piensa que en una salita no entran 50 personas, entran ¿Era entre solo 7 presencial en y ese momento? solo presencial, solo en ese coworking, el área 3 de Fitzroy, o de Humboldt, creo que era de Humboldt, y el de Malavia también, y entraban muy poquitas personas, y era lo que se podía hacer. Capaz que, capaz que en marzo del 2016 estaban 100 personas cursando presencialmente entre estas 3 salitas en 2 coworking distintos, pero no mucho más, ¿eh? La verdad que no mucho más, capaz oscilaba ese número. Los años fueron pasando y ese número fue creciendo. Nos obligamos a abrir en otros coworkings, porque siempre fuimos muy pro área 3, pero poco a poco nos fuimos abriendo en otros coworkings, como La Maquinita, como ahora estoy tirando en memoria cuáles había, pero creo que La Maquinita era el más grande, o por lo menos el que más franquicias tenía. Y íbamos abriendo en distintas zonas. Fuertemente en Capital, se había dado la posibilidad de dar varios cursos en Santiago de Chile y otros cursos en Montevideo, y eso mantenía como la fluidez, pero siempre en centros urbanos con mucha población, porque bueno, al final del día para concretar un curso necesitas un profesor, alguien que sepa el curso que quieres dar y necesitas gente que lo quiera aprender, ¿no? Esos cursos. Por lo tanto, eso era muy, muy importante. Y poco a poco fuimos creciendo, pero era un crecimiento muy escalonado, no exponencial. Y esto quizá lo vayamos a mencionar más adelante, pero por lo que lo menciono yo ahora, toda startup tiene que tener un factor exponencial. Si no lo tiene, es como que le falta algo.
falta como ese factor exponente. Que vos decías, bueno, paso de 0 a 1000 con muy poco esfuerzo, ya sea a través de software, ya sea de clientes, ya sea de growth, lo que sea, pero tiene que tener este factor exponencial. Y quizás nosotros en ese entonces creíamos que lo teníamos, pero no estaba siendo tan lineal o tan exponencial como creía, sino era más lineal. No, mira, bueno, justo una de las preguntas que me hiciste, cuáles fueron los grandes desafíos que quizás tuvimos en ese entonces, era no depender tanto de Buenos Aires, tener algo más diversificado, más alineado con la misión de democratizar la educación. O sea, cuando yo me sumé, la idea original era como, tengo un curso en Ushuaia, tengo un curso en Catamarca, Santiago del Estero, en Córdoba, en Mendoza, en Salta, como tener distintos lugares y que puedas unir y concretar en cada uno de estos espacios, porque los coworking también estaban creciendo en auge, que puedas concretar estudiantes, profesor, de un determinado curso en determinado momento, durante un determinado tiempo. Pero eso estaba costando muchísimo, muchísimo sostenerlo y que logre algún tipo de recurrencia. Y poco a poco esa realidad se empezó a hacer demasiado real, no desmotivante, simplemente estábamos como un caballo metiéndole, buscándole funcionalidades, buscándole growth, buscándole crecimiento para que eso se concrete, pero creo que poco a poco nos empezamos a dar cuenta que por ahí capaz que no era. Y ese golpe de realidad sucedió en dos momentos en el tiempo distintos. Uno fue cuando vino Y Combinator acá a la Argentina, allá por el 2017 creo que fue, o si fue fin de 2017 o principio de 2018, y hizo como un pitch abierto, todo el mundo que quiera pitchear se puede postular, y nosotros fuimos a las oficinas de Bluesmart, que ya no existe más, era un unicornio argentino, y estaba buenísimo, tenían un avión adelante, espectacular, yo estaba fascinado. De un avión, era como una sala de espera donde era un avión adentro. Claro, tematizado, sí, 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 totalmente tematizado, estaba buenísimo. Y en ese momento la persona que nos entrevistó nos dijo, chicos, esto no por acá no es. Fue la visión de ese momento era que sea una academia, digamos, presencial. Totalmente. Eso es lo que estaban picheando, digamos. Sí, eso estaban picheando. Democratizar la educación, a llevar la educación de altísima calidad a los distintos, no sé si centros urbanos, pero distribuidos por todo el territorio federal principalmente y después en el mundo. Y dijo, no, chicos, por acá no es, por la sencilla razón de que va a ser muy difícil concretar un curso en un momento en específico en el tiempo donde el profesor y un grupo de estudiantes puedan coincidir. Lo están pudiendo hacer acá, hacer en Capital, tirando demográfico, porque en Capital hay 3 millones y pico de habitantes. Bueno, no te digo que la mitad del país vive en Buenos Aires, pero casi. Entonces, en el resto del país está muy desperdigado y encontrar una necesidad, que 10 personas tengan la misma necesidad en el tiempo, en el centro de Santiago del Estero, ponerle por tirar cualquier provincia, y es muy complicado. Bueno, hasta tiraría algo más extremo, La Pampa podría ser, donde la población son de 250.000, no sé si te llega a 300.000 habitantes. Es muy difícil, extremadamente difícil. Y eso fue una alerta que quizás no supimos ver, lo vimos quizás más adelante en el tiempo, y eso llevó a que hagamos un experimento de ver si dábamos cursos online en vivo, con una plataforma que no era Zoom, yo por lo menos yo no la conocía, no creo que en Latinoamérica alguien la conocía, seguramente ya estaba empezando, pero no. Totalmente, fue como, tuvo su auge muy adelante en el tiempo, y probamos a hacer cursos en vivo, pero nos dimos cuenta que no era lo nuestro. Intentamos replicar lo mismo que dábamos presencialmente, hasta yo di ese curso en vivo, y no era bueno. La verdad que no creo que haya sido lo mejor que hayamos dado en algún momento, y nos quedó como la espina. ¿Por qué lo menciono? Porque digo, bueno, la verdad que no era por acá, sigamos con el presencial, sigamos creciendo, y seguimos creciendo, linealmente seguimos creciendo, hasta agosto del 2019, donde acá voy a hilar 3 historias. La primera, que en agosto del 2019 teníamos 500 estudiantes, activos principalmente en Buenos Aires y en algunos lugares más distribuidos, como Santiago, Montevideo y alguna otra provincia más. Unos meses antes nos habían invitado a formar parte de la UTEC Ventures. La UTEC Ventures, para alguien que está en Perú, es como la gran universidad. Para alguien que está en Argentina y no conoce lo que es la UTEC, es como el ITBA, pero por 10. Estamos hablando de algo gigantesco, muy, muy grosso, hecho de otra manera. Y eso tiene un fondo de inversión donde tiene un plan de negocio, o por lo menos una tesis muy parecida a la que tenía Startup Chile en su momento, que es: tengo un porcentaje para destinar en startups locales, teniendo en cuenta Perú, pero también tengo que tener un porcentaje para destinar en startups que quieren abrir operaciones en Perú.
Por lo tanto, la idea era, voy a traer gente de otros países a que venga a abrir operaciones en Perú, contrate talento peruano y pague impuestos en Perú. Y entonces el círculo virtuoso, bueno, se cierra, ¿no? Y obviamente si tiene un éxito en algún momento, genial. Pero por lo menos esa era como la base. Y quedamos seleccionados en el entonces y Chris viaja a Perú para abrir operaciones en Perú. Y ahí nos cruzamos con una segunda realidad, complementaria a la que ya había mencionado anteriormente. Estábamos a 2 horas de diferencia. A la gente quizás no le interesaba tanto. Nos costaba muchísimo conectar con el público peruano, con el estudiante, coincidir que 10 personas en un futuro en el tiempo, junto con un profesor, quieren hacer un curso, estaba costando un montón. Montón. Y ahí Chris decide volver a intentar hacer los cursos online en vivo como propuesta diferencial. Y ahí me pongo a hacer un benchmark. Yo ya empezaba, durante el 2019, ya Zoom empezaba a llegarme de alguna manera. Y digo, bueno, hay que conectar con Zoom. ¿Por qué Zoom y no por qué otra plataforma? Porque era la única que tenía una API. Había hecho benchmark con todas y la verdad que me permitía hacer todo lo que yo quería, que era automatizarlo, o sea, que a un clic me cree todas las clases, con toda la información, mandar invitaciones, me permitía hacer un montón de cosas y aparte tenía un panel de invitación, por lo menos para mí, espectacular, tenía supervisación de absolutamente todo. Y me pongo a cablear todo, me pongo en un mes, todo agosto, a recablear por completo, porque en paralelo estamos haciendo el spin-off de salir a vender el curso online en vivo. El curso online en vivo, naturalmente compite contra el curso presencial. Hicimos uno de los cursos, que es el desarrollador web, que es uno de los 3 caballitos de batalla que tenemos, y lo sacamos. Y todavía lo recuerdo como si fuese, obviamente, ayer, donde nos damos cuenta de que esta landing que promocionaba un curso online en vivo, se anotaron y pagaron 50 personas. Obviamente había todo un plan improvisado quizás, o por lo menos muy inspiracional, donde competíamos contra nosotros mismos, donde había una propuesta de valor que era sumamente diferente a lo que teníamos en aquel entonces de manera presencial, y que además, sobre todo en Latinoamérica, donde el factor precio es determinante de compra, costaba un tercio de lo que costaba el curso presencial. O sea, íbamos al todo por el todo, y ese primer curso online se anotaron casi 50 personas, cuando en el curso presencial se anotaron entre 10 y 13, porque era la capacidad que las salas tenían. Y ahí fue revelador, no solo conocer a esas 50 personas encuestándolas, muchas de ellas nunca habían hecho un curso presencial con nosotros, porque eran personas que no vivían en Buenos Aires. No todas vivían en Buenos Aires, algunas sí, no, obviamente, pero no todas. No todas habían hecho un curso online, y no muchos habían hecho un curso grabado, ni mucho menos en vivo. Era todo mega early adopter, sumamente jugado. Estaban probando algo naturalmente nuevo, que era la primera comisión, nunca se había hecho nunca antes. E hicimos muchísimas mejoras en ese mes donde hicimos todo este spin-off para adaptar el contenido del presencial al online. En aquel entonces dábamos clases de 3 horas, de 2 veces por semana. Fueron aspectos que fueron cambiando en el tiempo y lo salgamos y mejoramos absolutamente todo. Todas las noches, mejorando un poquito más. Ese primer mes post lanzamiento y viendo que efectivamente pareciera ser que funcionó, había que probarlo de vuelta. Como no todo experimento en el primer golpe, hay que dar todo por el todo. Y sacamos un segundo curso y funcionó también. Sacamos un tercero y volvió a funcionar también. Y así sucesivamente, durante los meses finales de 2019, cada curso que sacábamos, cada curso que se llenaba. Todos, uno tras otro. Y fue como esa magia de haber encontrado con el Product Market Fit exponencial. ¿No? Hoy con el diario del lunes te puedo decir que ya empezaba esa curva a empezar a crecer, pero era muy difícil medirlo en aquel entonces, porque seguíamos dando cursos presenciales, había que pagar los sueldos de todos y mantener la operación funcionando. Y en diciembre del 2019 decidió Chris no dar más cursos presenciales. El 1 de enero ya no había más cursos presenciales publicados. Se corrían y se finalizaban los que estaban. Aquellos que no habían comenzado les dábamos la posibilidad de pasarse al online. Y durante el primer trimestre del 2020 se fueron finalizando los cursos. Obviamente hubo un evento, ya hablaremos de él, y se terminaron todos abruptamente, los pocos que quedaban. Pero en esos meses fue récord de absolutamente todo. En diciembre ya habíamos facturado y habíamos tenido más estudiantes que todo el 2016, 2017 y 2018. En enero del 2020 ya habíamos facturado y habíamos tenido más estudiantes que todo el 2019. Para febrero, marzo y así, digamos como
duplicando en absolutamente todo. Como íbamos creciendo a más no poder, eh, obviamente supervisábamos todo lo que podíamos. Y recuerdo, todavía tengo una imagen mental de mi cabeza, de estar a la noche en mi casa, viendo en la plataforma de Zoom cuánta gente teníamos conectado todos los días. Todos a la noche, a las 8:30 de la noche, había 1000, después 1500, después 2000, después 5000, después 10000. Fue de locos. Obviamente había mucho que mejorar y automatizar y escalar y extraer reportes y bueno, mejorar de todo tipo de aspectos. Hasta que eventualmente llega la pandemia. Y en esa pandemia ya teníamos 6 meses de ventaja. Porque la pandemia, como uno puede reflexionar de vuelta mirando hacia atrás, la pandemia llega inesperadamente, pero en Argentina llega en un momento muy crítico para nosotros. ¿Por qué? Porque la educación es estacional. La educación, estamos programados desde muy chiquitos para formarnos de marzo a diciembre. Y esto funciona así. No hay con qué darle. ¿O puede ser curso de enero? Sí, puede ser curso de enero. Pero el sistema educativo medio que está medio parado en esa época, de diciembre a febrero. Y cuando llega la pandemia era el inicio de clases de todas las instituciones. Y de repente no podían usar sus espacios físicos, lo cual era un terrible problema. Todos los que tuvieron que salir a adaptarse lo más rápido posible, nosotros ya teníamos 6 meses de ventaja y eso fue una gran ventaja, una ventaja demencial porque la necesidad de formarse sigue existiendo, simplemente que no había proveedores que la abastezcan y nosotros sí. Y ahí fue curva exponencial, donde íbamos duplicando en cantidad de inscriptos semana a semana. Era todo lo que, no sé, en una semana de abril, todos los que se inscribieron en el mes de enero, por ejemplo. Entonces era de locos, sencillamente de locos. Y así fue. Los primeros 3-4 meses fueron así, de crecimiento exponencial, de pasar de 500 estudiantes activos en agosto del 2019 a 10.000 capaz para julio, junio, como ya medio mitad de año, capaz para el agosto del 2020 habíamos hecho un 10x, de 500 a 10.000, pero sin duda, Fue de locos, ese primer año fue de locos. ¿Y cómo fue digamos, ir escalando el equipo con todo esto? ¿Fue fácil? ¿Había talento en ese momento? Había mucho talento porque en la época de la pandemia, como capaz recordarás, se estaban desvinculando muchas personas. Había muchas empresas que se chocaron contra un camión y el dinero no estaba entrando. Y vos podés tener cash flow para un par de meses, pero cuando ya van 4 meses y no estás facturando, es un problema. Es un problema que le pega a todo el mundo, esto no es una pavada. Y donde otros estaban desvinculando gente o achicando personal, nosotros estábamos contratando a más no poder. Porque lo que no podíamos, no sé si abastecer o satisfacer con software, lo satisfacíamos con músculo. Y había tanta gente cursando, tantos cursos dándose al mismo tiempo, tanta gente dictando esos cursos, que necesitamos gente supervisando todo eso para aplicar mejoras, para aplicar sugerencias, para mejorar y tener un ojo puesto en cada proceso. Porque así como tanta gente cursando, también tiene necesidad de esa gente que cursa y hay que atenderlo. Claro. Ya sean tickets, ya sean soportes, ya sean reclamos, ya sea en lo que sea, hay que encontrar la vuelta y alguien lo tiene que hacer, inevitablemente. Y así fuimos contratando un montón. Si para diciembre del 19 éramos menos de 20 personas, hay una foto emblemática nuestra que la tenemos previa al 1 de enero, y éramos 20, no llegamos ni a 20, creo que éramos 18 personas. Para julio del 2020 ya éramos casi 100. Habíamos hecho 5X, pero sin duda. Para fines del 2020 éramos más de 150 seguramente. ¿Cómo fue también eso? Yo tengo una empresa de videojuegos también. A nosotros también, nos pasó algo parecido a la pandemia, fue algo muy beneficioso para nosotros porque la gente nunca jugó tantos juegos en la vida como en pandemia, estaba todo el mundo encerrado. Y también fue una época que para nosotros fue de crecimiento bastante duro. Y algo que por ahí nos pasó a nosotros es esto, de crecer tanto que de golpe, nos encontramos en una situación que era demasiada gente, empezar a controlar tanta gente, por ahí se volvía una situación muy compleja, porque pasábamos de tener que controlar a 2-3 personas, de golpe a 20, de golpe a más. Y es ¿cómo fue esto para ustedes, digamos? ¿Cómo fue esta adaptación a ser un equipo más grande? Creo que la transformación es necesaria, te tropezás, como cualquier baby steps que está tratando de aprender a caminar, te tropezás, yo me tropecé un montón, me mandé 1000 cagadas, miles, incontable cantidad, pero no por mala intención, por mera ignorancia, o por no saber, porque de repente estás en una situación
en la cual no hay ni libro, ni tutorial, ni coach de lo que sea que te prepara. Simplemente te anticipa posibles escenarios, pero cuando estás en el día a día, te toca afrontar distintos desafíos, a veces son fáciles, a veces son difíciles. A mí, por ejemplo, estaba tan atareado de trabajo que es la anécdota que siempre cuentan de si el incendio ya está, es muy difícil empezar a contratar bomberos en medio del incendio, ¿no? Es sumamente complejo, prácticamente imposible, ya llegaste tarde. Entonces yo estaba en eso, estaba muy metido en la operación, extremadamente metido en la operación, porque todo el mundo quería sistematizar algo y siempre pasaba algo. Inevitablemente pasan cosas y creo que tardé mucho en darme cuenta de eso hasta que me di cuenta. Y obviamente me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho antes, pero bueno, uno no sabe, uno es ignorante. Y dije, no, para esto ya me queda un poco grande. Yo no soy un. Capaz tenía el imaginario de voy a hacer un CTO, una multinacional, voy a hacer Rabinovich y estas cosas. No, la verdad que no. La verdad que no. Me di cuenta que no, que empezaba a tener limitantes, que empezaba a tener, no creencias limitantes, como cualquier vende humo te puede decir, no, limitante de verdad. Mira, yo no, esto no lo puedo hacer. No puedo traer, no puedo gestionar 50 desarrolladores. La verdad que no me sale. Tan simple como que no me sale. No es mi tipo de liderazgo, no es la forma en la que me gusta manejar la gente, ni me gusta manejarme a mí mismo. No me siento cómodo haciéndolo. Traigamos a alguien que lo hace pasar. Y así fue. Y así fue. Fuimos probando, en ese momento trajimos un CTO que ya había gestionado a mucha gente, que era como que te da la posibilidad de hacer ese paso. Traes a gente que sabe más. Es inevitable. No puedes vivir de aprender por osmosis, de aprender por el golpe y error. Porque los golpes y los errores te cuestan mucho, te cuesta mucho tiempo, te cuesta mucho dinero y te cuesta mucha gente. Entonces vos tenés que medianamente anticiparte y traer gente muy experimentada, te ayuda un poco. Siempre está la anécdota del manual, esto no hace falta inventar la rueda. El manual lo que cuenta es la historia de Google cuando Sergey y el otro que ahora se me fue el nombre, dicen esto me queda un poco grande y se traen al CEO que pone a Google en el mapa. Hacen que esas cosas pasen. Y esto es súper normal. Quizás en la cultura americana está más institucionalizado, aquí en Latinoamérica capaz no tanto, pero dije, no, esto no, esto para mí no es. Todo bien, Chris, pero necesitamos traer a alguien más. Yo reconozco que no sé, reconozco mi propia ignorancia, reconozco que por ese camino capaz no lo quiero caminar porque sé que voy a cometer muchos errores y en la etapa en la que estamos vos tenés que dar saltos, no tenés tiempo para andar caminando y tenés que estar como medio anticipándote a lo que va a suceder y así fue. Y fuimos contratando distintos roles con muchísimo más seniority porque el estadio de la empresa se podía permitir traer este tipo de perfiles súper experimentados porque estábamos preparándonos para hacer algo gigantesco. Y así fue, ¿no? Durante el 2021, 2022 crecimos a más no poder y necesita gente que sabe, inevitablemente. ¿No? Es cuando ya las cosas empiezan a ser más formales, cuando ya levantas mucho dinero y tenés que entregar resultados, como ya, no sé si es, lo voy a bajar a un extremo, ya no es un juego, ya no estás jugando, no es que nos quedamos hasta las 12 de la noche comiendo pizza, no, se terminó eso. Ahora hay que entregar resultados, hay otra gente en el board, hay otra gente que hay que contratar, hay personas que hay que traer que ya se han transitado este camino, que traigan nuevas ideas, que traigan nuevas métricas, que traigan nuevos objetivos, que sepan gerenciar 10, 50, 100 personas. Necesitas traer estos perfiles, son perfiles que uno aprende con el tiempo a conectar con ellos y ve sus propias falencias identificando las fortalezas de los demás. Uno, como dice John Maxwell, la vida es muy corta para fortalecerse en todo. Uno mejorará sus fortalezas y delegará sus debilidades. Y en este caso, creo que en mi propia narrativa, haber encontrado, o que Chris, claramente Chris ayudó muchísimo en eso y fue el que llevó la punta de todo este tipo de contrataciones, haber contratado perfiles que cumplían excepcionalmente sus roles, excepcionalmente, y lograron resultados exponenciales. Claro. Porque cuando el negocio no escala mucho, te atrae gente que es exponencial. Y así fue. Y así fue. Qué bien, qué bien. Sí, es muy complicada esa parte, ¿no? El aceptar por ahí que uno le queda algo grande y el tener que delegar cosas. Es algo que es difícil a la hora de emprender. Así también mismo como, nada, como en su momento ustedes supieron ver el cambio de negocio, de che, lo presencial capaz que no es por ahí, y descubrir este nuevo modelo de negocio que por ahí en un principio no estaba desde el punto de vista. Exactamente. Eh, Exactamente. es complicado, pero bueno, yo creo que para emprender hay que tener la mente muy abierta en todos los aspectos, digamos, de Ujú. estar dispuesto un poco a todo. Así Eh, es, muy cierto. sí, y a ver, y viendo hoy en día un poco para futuro, digamos,
¿Qué futuro le ves para Coder House? Creo que Coder, hoy tenemos eh, una gran cantidad de estudiantes. Nuestro mejor mes históricamente fue septiembre del 23, que teníamos 65.000 estudiantes activos en un solo mes. O sea, 65.000 personas hicieron al menos una clase durante todo el mes. Hoy ya se estabilizó, ya estamos en una época súper post pandemia, ya estamos en otro estadio completamente distinto. Oscilamos unos 25 a 35.000 estudiantes mensuales. Tenemos picos, porque por esto que mencionaba que la educación es estacional, por lo tanto marzo y abril son meses de mucha concurrencia, y después en el segundo cuatrimestre también. Seguimos expandiéndonos por toda Latinoamérica. Tenemos estudiantes de sobre todo de Argentina, por obvias razones quizás, pero por todo el territorio. Y seguir expandiéndonos, optimizando, reduciendo tiempo operativo para poder lograr ese factor exponencial, porque el factor exponencial eventualmente encuentra su meseta y vos tenés que seguir innovando, seguir iterando, seguir contratando gente, seguir mejorando determinados procesos que te permitan exponencializar la operación o el resultado o el producto o el servicio sin perder calidad. Sin perder calidad. Vos debes poder dar el mismo servicio a una sola persona como a 1.000 y que no haya fricción en el camino. Y ese es, creo, uno de los grandes objetivos que siempre solemos perseguir y que hoy lo estamos cumpliendo. Mejorando todo tipo de procesos, implementando otro tipo de soluciones. Por ejemplo, ya no damos más clases de 2 horas, de 2 clases semanales, sino que damos una. Empezamos a mejorar la metodología, empezamos a mejorar los procesos. Para no perder la calidad, fuimos implementando distintas mejoras que fuimos capturando a través del feedback, que fuimos testeando y nos fuimos dando cuenta que era lo que la gente estaba buscando, que está más propia a nuestro segmento. Y vos dirás, bueno, pero antes dabas clases de 2 horas, 2 veces por semana, hoy das de 2 horas, bueno, pero en realidad se apalanca con mucho contenido previamente grabado, complementario. También es muy cierto que nuestro nicho, que es un nicho muy luminoso, ¿no? Que es de 26 a 36 años. Son personas que trabajan, que se pagan el curso con su propio sueldo, que están haciendo un esfuerzo extra por quedarse hasta muy tarde quizás formándose, porque al final del día la educación nadie te está obligando. Es una inversión de tiempo y esfuerzo que uno hace y dinero sobre todo. Por lo tanto, esa demanda post pandemia, si bien antes tenían quizás 4 horas para formarse durante la semana, hoy el compromiso de 2 horas, capaz 2 horas y media, capaz 3, pero no mucho más, porque la vida es dura, la vida es difícil, la vida demanda tiempo. Y invertir esa cantidad de tiempo, generamos un producto que se fue moldeando con los años. Esto no fue un día para el otro, ¿no? Esto pasaron 2 o 3 años. Fuimos moldeando, determinando nuestros servicios para adaptarse a las necesidades actuales. Quizás el coder del 2030 seguramente sea diferente, pero inevitablemente va a ser diferente porque la realidad que la gente del 2030 va a vivir va a ser inmensamente diferente a la nuestra. Y hoy la visión de Chris en cuanto a hacia dónde va Coder es volver a intentar la membresía con otro enfoque, seguir mejorando procesos, involucrar AI en absolutamente todo, si bien utilizamos mucha inteligencia artificial en muchos procesos operativos y para con el usuario también, es volver a tenerlo muy centro, reinventarse de alguna manera, porque ya Coder tiene 11 años, por lo tanto requiere reinventarse quizás en aspectos que el público no ve, que son muy internos, de visualización de datos, de extracción de datos, de predicciones en cuanto a lo que uno hace, porque uno piensa que las comisiones aparecen por ósmosis. No, la verdad que no. Hay que planificarlas, hay que proyectarlas, hay que hacer forecasting, hay que tener una demanda más creciente, prepararla para que cumpla con otros desafíos que creemos que vamos a tener en los próximos años. Y en un montón de aspectos. Mencioné algunos por mencionar algunos y no extenderme mucho, pero creo que en el mundo de la educación es algo que todos tenemos que tener. De alguna manera todos nos formamos todo el tiempo y que las plataformas, tanto Coder como todas las demás, se tengan que reinventar constantemente para salir a satisfacer las nuevas necesidades de nuevas generaciones, es crítico. Es lo que la gente por eso nos elige, porque necesita formarse. Y pensá que si Coder ya tiene 11 años, hay personas que tenían 15 años y que hoy tienen 26 y que ya están haciendo su primer curso porque están en el mercado laboral, porque necesitan actualizarse, porque capaz que terminaron un proceso formativo, ya sea en la escuela, obviamente, o en la facultad. Y el mercado laboral te va a demandar nuevas habilidades. Hoy, por ejemplo, hay una gran tendencia, capaz obviamente muy obvio hoy en día, obviamente muy obvio, fantástico. Ya te está cansado que ya me empiezo a trabar y empiezo a decir una oratoria patética.
Hoy muchos están reinventando, muchas empresas de todo tipo de índole, ya sea una pyme de 2 empleados como una multinacional, si no están haciendo, no están formando a su gente en inteligencia artificial y se están quedando atrás. Sí, 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 Para hoy ellos es es así y el mercado te lo va a demandar y es tal cual. Y supimos ir identificando distintas tendencias para salir a promocionar distintos servicios relacionados a formar a gente en inteligencia artificial. Así como también lo fue muchos años especializándonos en habilidades técnicas como programar, marketing, diseño y distintas otras cuestiones que están muy relacionadas con herramientas, a empezar a desarrollar todo lo que es lo que comúnmente se conoce como habilidades blandas, que hoy es más digo, power skills o situaciones parecidas, porque había una persona del otro lado que ya había hecho los cursos técnicos, pero que quería ascender de alguna manera y requería de aprender habilidades de negociación, de oratoria, de liderazgo, de administración de empresa, de contabilidad. Son habilidades que complementan al profesional de hoy en día. Y hoy el mercado demanda un profesional altísimamente preparado que se está actualizando todo el tiempo. El pasado no es lo mismo que hoy y el futuro es totalmente incierto e impredecible. La única forma de al menos predecirlo es no solo creándolo, que es la típica frase, sino formándose para que ese futuro no te deje atrás. Porque hoy, así como lo ves en tu industria y en tantas otras industrias, hoy se está generando mucho contenido con inteligencia artificial y aquellos negocios que no se estén adaptando de cualquier índole y se están metiendo clavando un clavito en el ataúd. Y es complejo. Vamos a ver un auge si es que no lo estamos viendo ahora, de negocios que empiezan a desaparecer porque no se están pudiendo reinventar. Y créanme que hablo con mucha gente, tengo conocidos en muchas industrias y lo ven, algunos lo ven como una amenaza y otros están corriendo cual caballo una zanahoria porque necesitan ya, porque ven el peligro de no de quedarse atrás. Dicen, porque capaz, y esto es algo bastante común, de repente aparecen dos pibes en algún país perdido del mundo con 2 o 3 líneas de código, se hicieron la competencia de la mejor aseguradora del mundo. Y eso puede pasar. Hoy en día puede sí, sí, pasar. sí, La verdad que es totalmente posible. no, sí, 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 sí. yo también estoy completamente de acuerdo. Hoy en día con la inteligencia artificial creo que está más, no es como el boom de los NFT o las criptos, que bueno, es algo que está mucho más cantado, que la cosa a ver por ahí, todos los negocios. Hace poco salió Y Combinator con una charla de qué cosas estaban buscando y el 90% es relacionado con inteligencia artificial. Así es. Así que bueno, claramente la cosa va por Así ahí, el es. que no lo quiera Vamos a ver, ver. está perdiendo, claramente. Eh, Exactamente. Exacto. Tal cual. sí, Tal cual. bueno, mira, llevamos ya una hora de reunión bastante. Te quiero hacer una pregunta más para ir cerrando, y Dale. es, si vos tuvieras que definir una skill que, que te marcó en lo que fue nada, tu trabajo como profesional, tu crecimiento profesional, ¿qué dirías que es? No creo que las habilidades que mencionaba justo recién, estas habilidades humanas o power skills o habilidades blandas, son lo que realmente diferencia a alguien de otro. Porque uno puede ser técnicamente muy, muy bueno, pero excepcionalmente bueno. Pero se puede llegar a estancar si no adquiere habilidades. Dentro de esas habilidades, la de vender es trascendental a cualquier industria. Uno tiene que aprender a vender. Inevitablemente, con o sin frameworks, con o sin metodología, uno tiene que aprender a conectar con la otra persona y vender algo, lo que sea, cualquier cosa. Porque uno es su propio producto y uno es su propio servicio, por lo tanto, tiene que vendérselo a otra persona. Un proceso de entrevista es un proceso de venta también. Uno tiene que salir a defenderse, porque técnicamente hay 1000 personas que hacen exactamente lo mismo. La persona que se pueda diferenciar a través de la comunicación, la oratoria o la seguridad o distintas particularidades que tengan las personas, puede marcar la diferencia. Y hoy para mí, yo creo que cualquier persona, en cualquier edad, si no sabe vender, no sabe comunicarse de manera efectiva, si bien esta no fue una clase de oratoria y he cometido muchísimos errores, creo que te puede entrenar muy bien saber comunicarse. Yo conecto, contacto, hablo con muchísimas personas y cuando uno quizás aprende a conectar y empieza a hablar de otra manera o empieza a detectar algunas falencias en la comunicación, se da cuenta lo marcada de la diferencia que puede llegar a ser. O abismalmente la diferencia. Cuando una persona no puede comunicar, he hecho una maestría donde había profesionales de muchos años, que me sacaban muchísimos años, que le prendías una cámara para una exposición y se trababa.
Personas con un seniority abismal. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y uno tiene que estar cómodo porque vivimos en una realidad donde uno se tiene que. Nadie está obligado a exponerse, ¿no? Pero esas situaciones de exposición van a suceder. Si vos le querés vender un producto o un servicio y no sé, te agarra un ataque de pánico, y va a ser muy difícil. La vas a tener muy difícil. Uno tiene que romper esa barrera. Por eso cuando me tengo que subir a algún escenario o alguna entrevista o alguna charla, yo le digo que sí, yo estoy curado de espanto. Si fuese el Nahuel de 15 años, que tenía que exponer algo en frente de todo el aula en el colegio, y se moría de vergüenza. No le gustaba, a nadie le gusta exponer algo o que todo el mundo lo esté mirando. Pero con el tiempo uno se acostumbra y le agarra, no tengo el gusto, pero uno se siente seguro, se pone en personaje. Y creo que eso es una habilidad oratoria, comunicación, liderazgo, coaching, conectar con otras personas, marca pero la total diferencia. Eso realmente, incluso en la maestría que casualmente terminó el año pasado, una de las grandes materias que tuvimos fue la de liderazgo, porque, bueno, si alguno alguna vez hace una maestría o la persona que nos está escuchando del otro lado hizo una maestría, parte de la dinámica de la maestría es analizar casos todo el tiempo. Como bueno, debatamos este caso, hablemos de este caso, el examen probablemente sea de alguno de estos casos, bueno, distintas situaciones. Y parte de uno de los casos de liderazgo era cómo una persona consiguió ascender y otra no. Y era una persona que era técnicamente muy buena, sumamente preparada para el rol, pero no tenía las habilidades de comunicaciones y de gerencia que tenía la otra persona. Y la otra persona logró ese ascenso que esa otra persona no. Porque técnicos hay un montón, pero gerentes de altísimo nivel hay pocos. Y uno tiene que formarse en otro tipo de habilidades porque es necesario. Es el crecimiento profesional de todas las personas. Y hoy lo puedes ver en los CEOs que tienen a más de 50 años con un pasado técnico. Y si bien son técnicamente buenos, tienen que saber gestionar gente. Tienen que saber gestionar gente. O por lo menos comunicar o vender. Realmente son los que marcan la diferencia. Bueno, y eso. Sí, perfecto, excelente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Sí, hoy en día además vivimos en un mundo que si no te sabes vender, no solo para emprender, ¿no? Sino para la vida misma. El Exactamente. relacionarte con gente es la vida misma, no es Ujú. solo laboral, no es solo profesional, no es solo emprendimientos. Estoy de Exactamente. acuerdo, para mí también es sin duda la skill más importante que uno tiene que aprender. Eh, Sí, sí. Completamente de Sí, sí. acuerdo. Eh, bueno, eh, vamos ya, 1 hora 6. Vamos dándole un cierre a todo esto. No sé si querés Dale. decir unas últimas palabras, algo que te haya quedado en el aire que quieras decir antes de cortar. Excelente pregunta. ¿Qué puedo decir? Que a mí me gustan mucho las frases. Hay un par que suelen ser o inspiradoras para mí de alguna manera, que es, primero no es una frase, la primera es la parte de un poema, que es la de Cantares, caminante en el camino se hace camino de andar, el futuro es incierto e impredecible, pero hay que seguir caminando. La otra frase es la de, no todo pasado fue mejor, lo mejor siempre está por venir, inevitablemente. Hay una frase en latín que lo resume, pero ahora no la tengo tan presente. Y la tercera es la de que la historia no se repite, pero rima. Uno siempre puede mejorar de alguna manera. Uno va a cometer los errores porque somos humanos, nos tropezamos con la misma piedra un montón de veces, pero por lo menos que sea otra piedra. Y que nos tropezamos y no nos caigamos la próxima. Como de este tipo de cuestiones trato de tenerlos muy presentes porque nada determina nuestro pasado y nada determina nuestro futuro. Y siempre estamos en un presente continuo, aprovechando cada oportunidad que nos vamos cruzando. Está excelente, me encanta, me encanta. No, me alegro. Eh, bueno, hasta acá llegamos, gente. Gracias a todo el mundo que llegó hasta acá. Y bueno, nos vamos a estar viendo en alguna otra entrevista. Un saludo, chau.